Santiago, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, con Magacinema, para charlar un poquito sobre Chico Mocoso, que es la película bueno, que has dirigido, que habéis hecho, y que he tenido la suerte de ver ya y que realmente me ha encantado. O sea que por ese aspecto darte mucho las gracias de que estés aquí conmigo este ratito. No, gracias a vosotros por invitarme a hablar un rato con vosotros, Y, a y, contaros cosillas. bueno, pues cuéntanos un poco de Chico Mocoso, cuéntanos con tus palabras qué es la película, qué nos cuenta y qué trata. Bueno, pues nada, esta peli son varias cosas, ¿no? Por un lado es una comedia, eh, que por otro lado es una peli de animación para adultos, y luego por otro lado, sobre todo, es un homenaje a un artista austriaco, un caricaturista, que es muy conocido aquí, muy famoso, que se llama Manfred Weiss. Es tan famoso aquí que hay incluso un término en el lenguaje que está aprobado como por la Real Academia de aquí, alemán, de aquí, ¿Sí? que es el Dijksfigur, y se refiere a, pues, digamos, a cuando ves a alguien que físicamente tiene el aspecto más o menos de las caricaturas que hacía él, pues es un término que se usa, que la gente usa. O sea, que hasta ese punto de influir en el lenguaje es importante este hombre aquí. Falleció hace 4 años. Y bueno, la peli es un poco... es una especie de biografía o inspirada en su juventud y sobre todo en su universo gráfico, ¿no? Los personajes, la ambientación, todo está inspirado en sus caricaturas, en diseños que él hizo, en sus chistes, en su humor, su forma de entender la vida y bueno, y la historia de amor está inspirada en su propia historia de amor, que es la mujer con la que se casó, Qué y es un curioso. poco el trasfondo de la película, ¿sí? Ah, pues qué chulo eso, no sabía eso. De hecho, me ha reventado una de las preguntas porque les tenía apuntado lo de Manfred Dax, y si era una de tus influencias en el tema de la animación. Este no, porque este señor, sobre todo lo que hacía es caricaturas, Sí. no había nada de animación ni nada sobre su obra. Entonces, yo la verdad es que yo no lo conocía. Aquí cuando yo llegué y empecé a trabajar aquí, me comentaron sobre el proyecto, me dijeron lo primero, bueno, conoces a este hombre, y yo no sabía quién era. Y de hecho al principio me tiró para atrás porque yo venía de trabajar en Cartoon Saloon, que es un estudio irlandés que hace películas muy bonitas para niños, muy preciosistas, así, son maravillosas, pero es lo opuesto a lo que hace este hombre. Entonces cuando empecé a ver un poco lo que hacía, la verdad es que en un principio dije que no iba a participar en la película porque me parecía como muy soez, ¿no? Muy grotesco todo. Luego, bueno, empecé un poco a estudiar el personaje, lo que había detrás de sus críticas, y vi que no era todo un cacaculo, pedo, pis y chistes de ese tipo, sino Sí, que sí, sí. realmente el tío lo que hacía era una sátira muy fuerte, Ujú. muy certera de muchos tópicos de la sociedad de aquí, y lo que más reventaba con sus críticas era el tema un poco de la hipocresía social en todos los estamentos. Él no criticaba un colectivo, él criticaba o un grupo de personas o una creencia, él criticaba pues un comportamiento hipócrita, ¿no? Como Ujú. puede ser el racismo, como puede ser tantas cosas, ¿no? Y entonces cuando empecé a ver eso es cuando me empezó a interesar la película, y luego leí el guión y vi que realmente era una historia que me parecía original a la hora de contarla en animación. No se encuentran, ¿no? Muchas cosas así. Correcto, sí. Sí, y nada, me pareció muy feliniana, muy al estilo película italiana de finales de los años 70, ese tipo de humor hilarante, este contexto rural, personajes hilarantes, Ujú. y bueno, me pareció muy interesante, la verdad, para una peli de animación. Sí, Eh, totalmente. Además es que súper interesante desde la historia hasta el método
de cómo habéis trabajado en ella, y a mí me llama mucho la atención esa labor que tiene de dirigir animación. Si nos pudieses contar brevemente un poquillo cómo es este trabajo, tu manera de trabajar y cómo habéis hecho la labor de hacer Chico Mocoso en general. Pues, a ver, yo cuando llegué a la peli, digamos que se había gastado una gran parte del presupuesto, como la mitad, pero no se había hecho nada porque aquí en Austria no hay un trasfondo de animación, no se ha hecho nunca nada de cine de animación. Entonces, no tenían un método ni tenían el estudio era la primera cosa que hacía. Ellos hacían efectos especiales antes para películas de imagen real, pero no habían hecho nunca animación de personajes propiamente. Poniéndolo fácil, Entonces, ¿no? sí, entonces, pero bueno, aquí es que ha sido siempre un poco así. Entonces, el primer reto fue un poco pues establecer como un pipeline que le llamamos, que es como una metodología, pues que consiste en primero la preproducción, que son todos los diseños, el storyboard, etcétera, etcétera, y luego la producción, que es la animación, y al final pues los efectos, la música, etcétera, ¿no? Entonces intentamos implementar eso dentro de las posibilidades que teníamos, que eran muy escasas, por esto que te digo de que no hay aquí tradición de animación. Entonces nada, yo la primera tarea que tuve pues fue hacer lo que es la animática, que no sé si sabes, si has oído hablar, es un poco escoger el storyboard, es hacer un storyboard, ¿Sí? y editarlo con música, efectos y todo, de manera que tienes ahí ya la película. O sea que la película con su timing, con el tiempo que necesita cada plano, etcétera, etcétera. Entonces, ya tienes eso, ya tienes la película. Si eso funciona, es como la columna, ¿no? El eje central. Y a partir de ahí, pues empiezas a trabajar lo que es el 3D, las escenas con las cámaras, etcétera, los personajes, y luego ya la animación y los efectos. Es un poco, se trabaja así en todas partes, pero digamos que aquí era un poco todo como de ir por casa, porque éramos muy poco, un grupo de amigos prácticamente. Sí, esa era otra de las preguntas que tenía, porque me resulta muy curioso, me parece un currazo alucinante la película en general. Entonces quería saber un poco del equipo humano que hay detrás, porque pues, no sabemos realmente, todos los que nos gusta el cine, no sabemos realmente el proceso del trabajo de una película de animación, pero ¿cuánto equipo humano ha habido para hacer Chico Mocoso? Porque la película es un curro Pues muy gordo. sí, es un curro muy gordo y además, eh, o sea, y además con muy pocos medios, porque no los teníamos. Entonces, o sea, como te he dicho antes, que el presupuesto se invirtió al principio, antes de que hubiera el estudio y tal, en hacer muchas cosas mal, porque por la falta de experiencia. Entonces, cuando llegué yo me dijeron, queda la mitad del presupuesto, y no había nada hecho. Entonces, pues nada, de repente, yo al principio le dije, no se va a poder hacer, es imposible, con ese dinero no haces ni una cuarta parte de una película de animación. Se lo dije al productor, a mi jefe. Y digo, pero bueno, vamos a empezar, y hasta donde lleguemos, pues hemos llegado. Y bueno, y al final fuimos un equipo éramos creo que en total 3 animadores. Joder. Y bueno, en total 25 personas, entre animadores, personas que estuvieron ayudándonos con el storyboard, y personas el equipo que hacía un poco los objetos en 3D, el render, el tal, todo eso. Un equipo muy pequeño, o sea, si miras a los créditos, te lo recomiendo porque hay una escena post créditos. Sí. Si miráis a los créditos veréis que son los mismos nombres todo el rato repitiéndose en todos los departamentos de la peli. Y al final, si cuentas, somos 25, que con eso es un logro. O sea, Sí, me lo parece. no lo digo por nada, pero claro, es la verdad que está muy lejos de lo que ves en, pues eso, una peli de Disney y todo eso es años luz, ¿no? No se puede comparar, ¿no? Uri, aparte del tema económico en este aspecto y del grupo reducido, digamos, de equipo que erais, ¿qué retos técnicos y qué retos artísticos ha supuesto la película en general? Sí. Pues mira, yo creo que lo más... el reto mayor yo creo que era trasladar el universo de este hombre, que es muy particular. Y Sí. como no hay precedentes en animación de ese tipo
hay cosas que se le parecen, pero en 3D hay muy poco que tire en esa dirección que es casi feísta, ¿no? Y, y entonces yo creo que nuestro reto principal era decir, bueno, todo, ¿no? Incluso la paleta de colores, el tipo de iluminación, él pintaba con acuarelas, pues el tipo de luz que utilizaba a la hora de pintar, etcétera. Todo eso, trasladarlo al 3D era un reto. De hecho, yo pensé al principio que quizá era un error hacerlo en 3D y no hacerlo en animación 2D, Ujú. porque al fin y al cabo estábamos reproduciendo un material que eran ilustraciones, ¿no? En acuarela y tal. Sí, sí. Pero es verdad que empezamos a hacer test y dijimos, ostras, queda casi o sea, los personajes pues como muy carnosos, ¿no? Y eso es exactamente el efecto que tienes cuando ves sus ilustraciones. Entonces, creo que fue interesante ir por ese lado. Y creo que ha sido el reto. Y yo, no sé, la gente en general que lo ha visto y que es muy fan de DICE y tal, sí que le encuentra digamos, la similitud, ¿no? O sea, que lo hemos conseguido plasmar, al Claro, menos lo que es su universo gráfico, ¿no? claro, porque ese universo, digamos que era un imperativo a la hora de hacer la película. Tenía que Sí, ser mediante ese tipo de animación, ¿no? Que tu decisión no estuvo ahí, estuvo más sí, imperada, digamos. Vale, vale. sí. Era un poco, sí, plantearte cómo trasladas eso a un 3D. Pues hay que, pues técnicamente hay que hacer una serie de pruebas y hacer un montón de cosas, pero yo creo que al final lo que hace la película, que a nivel visual sobre todo sea diferente. Y luego es verdad, la animación, o sea, la animación no, yo quería que no fuera una animación cartoon, que no Ujú. fuera una animación como la que vemos en Mickey Mouse, ¿no? Sí. Justamente por ese aspecto tirando a realista de los personajes. Entonces, quería una animación más realista y entonces lo que hicimos fue, una de las referencias fue una película de Sylvain Chomet que se llama El ilusionista, que es en Ujú. 2D, muy chula, que, que también son como caricaturas, pero son 2D. Y tiene una animación que es realista, pero esa animación no es ni captura de movimiento, ni rotoscopia, ni cosas de estas. Es animación, con sus principios, con sus anticipaciones. Pues eso es lo que intentamos hacer. De hecho, es genial, Santiago, porque parece como que te va adelantando lo que te quiero preguntar, lo cual es muy agradable. Porque a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención de la película. Es verdad, te tengo que reconocer que no he visto muchas películas de animación porque he sido tan tonto de no meterme en el mundillo, digamos, a la hora de investigar. Pero cuando he visto esta, que me llegó la oportunidad de verla, me ha llamado mucho la atención, aparte de detalles, a lo mejor es algo muy normal, pero a mí me llama mucho la atención cómo estaban el sucio, el desgastado, esos pequeños detallillos en el tema de la animación. Y luego me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención tanto la ropa y el pelo, ese movimiento que tenía y esa manera de ser. ¿Eso ha sido totalmente simulación o ha habido una especie de híbrido entre animación, simulación? ¿Ha habido algo de captura de movimiento en la película o...? Además, una de mis frustraciones era no poder tener simulaciones, porque no entraban en el presupuesto. Entonces, hay un plano de Mariolina que sale corriendo a cámara lenta. Si te fijas, el pelo está totalmente estático, fijo, no se le Ujú. mueve. Es un fallo, digamos. Pero no es un fallo a propósito. Hubiera sido genial que se moviera, pero no teníamos presupuesto para eso. Entonces, lo que hicimos fue, no hay ninguna simulación, excepto unos planos, una escena donde Mariolina baila. Sí. Y en esa secuencia del baile fue donde nos permitimos el lujo de añadir simulación al pelo y ya está. Incluso su vestido no tiene simulación. Todo es, pues digamos, como si le pusiéramos unos huesos, un rig que se llama, unos huesos y lo Ujú. animamos también. Entonces, todo en ese sentido está animado. La ropa la hemos intentado animar siempre que hemos podido. El pelo no podíamos, pero hemos intentado que pareciera orgánico, como que era real. Y bueno, entonces dentro de nuestras limitaciones hemos jugado mucho con trucos de ese tipo. Por ejemplo, los líquidos, ellos beben cerveza muchas veces, ¿no? Entonces Sí, los sí. líquidos
los líquidos no es una simulación normal que se haría en una película normal, que hace una simulación de efecto de agua o de líquido, ¿no? No, aquí hicimos una masa en 3D y también la rigueamos, le hicimos unos huesos, digamos, Ujú. y lo animamos a mano, o sea, que está animado por nosotros, no Joder. es una simulación ni nada. Entonces, Ujú. nada, todo es un poco así homemade, ¿entiendes? O sea, Sí, 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 sí. hecho en casa. Muy Pero bien. bueno, queda resultado. Fíjate, sí, ya te digo, a mí me ha llamado muchísimo la atención en el aspecto. Eh, y bueno, ya un poco con la película ya realizada y que está ahí a 2 días del estreno, que es el 21, y esto lo estamos grabando el 19, aunque saldrá seguramente mañana, día 20. ¿Cómo te sientes? ¿Estás de los nervios? ¿Estás tranquilo? Supongo que te sentirás orgulloso porque yo creo que deberías de estarlo, habiendo visto la película. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bien, es una buena pregunta. La verdad es que mira, es una situación un poco agridulce porque por el tema de la pandemia yo no voy a poder estar en el estreno, ni aparte estoy en el grupo de riesgo del tema del COVID, etcétera, entonces no puedo estar ni en lo que es una premier Ujú. normal. Sí. Entonces, por ese lado es un poco agridulce. Por otro lado, pues bueno, lo mejor de la película es la sensación de que ha sido un trabajo hecho prácticamente entre un grupo de amigos, Ujú. en el cual todos hemos aprendido muchísimo y que ha tenido una buena recepción. Digamos que la selección en el Festival de Annecy, que es el festival más importante del mundo de animación, donde se presentan 500 películas cada año y solo seleccionan 10, pues fue como tras esta película tan pequeña, tan particular, ha pasado ese filtro, ¿no? De 500 películas. Sí. Quiere decir que algo hemos conseguido de lo que teníamos en mente, ¿no? O sea que eso es un poco. Lo demás la verdad es que no le doy importancia. La gente la vea y le guste, estupendo. Pero vamos, que lo mejor es la satisfacción de haber hecho algo en lo que hemos puesto tanto, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto cariño. Claro. Eh, y esto es una pregunta ya un poco que sobre todo me ha hecho un compañero que tenía muchas ganas de saberlo porque él sí es muy aficionado al tema de la animación. Y me ha dicho que te preguntase, por favor, que qué crees que falta para que los grandes premios, digamos, la grande academia, se den cuenta de que una película de animación merece ser galardonada como mejor película en general, sin necesidad de ponerle esa coletilla de animación, sino decir, tiene la suficiente fuerza como para ser la mejor película. Esta misma pregunta, o sea, eso es algo por lo que siempre, digamos, me he manifestado cuando he hablado eh, para apoyarlo, porque eh, esta peli es un buen ejemplo, pero hay muchas otras Ujú. y hay muchos años de tradición ya en el cine en el que venimos haciendo películas que no son películas infantiles para niños en la línea de Disney. Ya estamos en un punto en el cual se está haciendo películas de todos los géneros, Ujú. drama, comedia, terror y bueno, si ves un poco el abanico de filmografía de animación que hay en Francia, por ejemplo, es espectacular, tocan todos los palos porque, digamos, han tirado el tabú de la animación, es película de animación para niños, ¿no? Sí. Entonces, no sé cuándo eso se va a conseguir. En Francia yo creo que lo han conseguido. Y Ujú. allí yo creo que se podría pensar en que ganara un César una película de animación. Creo Ujú. que sería factible. En España creo que tendría que cambiar mucho las cosas. A nivel Ya. social, esa es una cuestión de educación, de que pues igual que leer TVOs, ¿no? Está asociado a un niño cuando hay tantísimos cómics, novelas gráficas, etcétera, que Para adultos, son total. para adultos, ¿no? Ujú. No las puede leer un niño, no es que sean para adultos, es que no las puede leer un niño. Entonces, Correcto. con el cine de animación pasa exactamente lo mismo. Entonces ya es un punto que, claro, los que nos dedicamos a esto vemos totalmente absurdo que haya una categoría de película de animación. Absurdo, por un lado, porque es cine en el mismo nivel, en algunos aspectos incluso más puro, porque ya te he dicho, tienes que hacer esta animática en la que todo tiene que estar funcionando perfectamente, hay que tener muchos conocimientos de narrativa, de todo.
para que funcione perfectamente desde el minuto 1. Aquí no sirve la expresión ya lo arreglaremos en edición, no existe, es imposible. Tiene que funcionar desde el minuto 1 y si no, no va a funcionar la película. Entonces, no, esto de cine de animación es un poco pues denigrante y esperemos que un día pues cambie. Pero no sé ni cómo ni cuándo. Es una cuestión de educación y de que el tiempo vaya cambiando esos valores, ¿no? Ya, ya. Bueno, Santiago, no te quiero agobiar mucho más ni robarte mucho más tiempo. Simplemente un poco saber qué podemos esperar de ti, qué te anima, qué tienes ganas de hacer en el futuro y dónde podremos verte un poquillo dentro del futuro y qué excusa tendremos para volver a invitarte a hablar con nosotros. La verdad es que no lo sé, Jaime. Yo no soy una persona con muchas aspiraciones, o sea que soy feliz con lo que va saliendo. Sí. Esta película ha sido pues prácticamente casualidad que terminara haciéndola. Es verdad que llevo una carrera de casi 20 años trabajando prácticamente en todos los apartados que son necesarios para hacer una película, storyboard, tal, no sé qué. Y es verdad que a raíz de trabajar en esto, pues hay posibilidades de que empiece con otra película, con un par de películas pronto. Una de ellas ya estamos, ahora hemos obtenido subvenciones en Irlanda y estamos ahora escribiendo el guión justamente. Y es una película histórica, dramática, también para adultos, sobre los últimos mártires cristianos del Japón. Una especie de continuación de la película de Silencio de Scorsese. Sí, correcto. Es que me ha venido a la cabeza total. Sí, sí, sí. Pues una especie de lo que pasó 300 años después de esa película, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora estoy muy metido en eso. Sería mi segundo largometraje como director. Uh-huh. Y a la vez estoy trabajando para el estudio Cartoon Saloon como supervisor de animación, que es el estudio con el que colabora muchas veces, que es este estudio que te digo de La Canción del Mar, sí. Wolfwalkers, etcétera. Y con ellos estoy ahora trabajando un poco en un proyecto que tienen en mi día a día y paralelamente pues haciendo el guión de este segundo largometraje que espero que podamos completar en algún momento. Seguro, y yo espero poder invitarte a charlar sobre él otra vez. Sí, será un placer, hombre. Pues nada, Santiago, no te robo más tiempo. Simplemente ya te digo, agradecértelo y desearte que te vaya genial, porque yo creo que la película es muy chula, a mí me ha encantado y sé que a la gente le va a encantar porque, vamos, simplemente tienen que verla. Muchas gracias, Jaime. Así que nada. Un placer y nada, aquí estoy para lo que Muy bien. queráis. Venga, ¿Vale? Santiago, hablamos. Vale, Chao. un abrazo. Chao, Chao, un abrazo.